¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Qué alegría poder estar con ustedes de nuevo desde nuestras casas, con mucho ánimo, con muchas ganas, con mucha disposición, con mucho gozo, sirviendo y honrando y exaltando el nombre del Señor. Queremos a los que ya nos siguen darles la bienvenida. Hoy día queremos hacer algunas innovaciones. Vamos a tener lindas sorpresas, les aseguro. Vamos a tener lindas sorpresas. Así que esté atento, busque su himnario. Hoy día vamos a cantar al menos 3 o 4 himnos. Así que esté con toda la disposición, como si estuviéramos en nuestra casa de oración. Estemos disponibles y dispuestos para alabar y para bendecir el nombre del Señor, nombre que es sobre todo nombre. Quiero pedirle que usted comparta para que otros puedan seguir nuestro culto y también puedan ser bendecidos a través del culto. Quiero también decirles que este culto está saliendo en vivo por Facebook y también en un momento más en diferido estará disponible en nuestro canal de YouTube. Así que de esta manera nos estamos introduciendo a nuestro culto dominical. Bienvenidos y con toda la disposición y el gozo sirvamos a Dios en estos momentos. Estamos en vivo, así que cualquier detalle que hubiera, rogamos a usted nos pueda comprender. Quiero dejar a mi esposa para que ella le salude y también tenga la oración inicial de este culto. Amén. Es una alegría para nosotros en esta hora poderles saludar de nuestro hogar. Agradecido al Señor porque nos podemos juntar y saber que ustedes están también junto a nosotros con el mismo el ánimo, el deseo de poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Y deseamos que este culto sea una bendición y como decía mi esposa en este momento que hay sorpresa. ¿Cierto? Así es. Van a haber sorpresas lindas, así que así es. Pero lo más importante de esta reunión es que el Señor está con nosotros y que también su palabra pueda ser de bendición a aquellas personas con quien ustedes lo comparten. Amén. Así que vamos a dar comienzo orando al Señor porque sabemos que sin Él nada podríamos hacer, pero con Él estamos completos. Amén. Así que oremos al Señor. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, ante su presencia, vamos con gozo, con alegría, Padre Celestial, con gratitud a usted, porque usted ha sido bueno. Gracias, Señor, por su gran amor. Amén. Gracias por su misericordia, Señor, que usted ha tenido con nosotros, porque durante la semana, Señor, usted nos ha sustentado, nos ha alentado, nos ha fortalecido. Señor, y no tenemos ninguna duda de que así también, como ha sido con nosotros, también ha sido con cada uno de mis hermanos. Así es, Señor. Le damos gracias Amén. en esta hora, Señor, por su gran amor, por su misericordia. Señor, y queremos que usted tome dominio de todo nuestro ser, Amén. de todo nuestro pensamiento. Señor amado, que todo lo que hagamos en esta hora sea dirigido por usted. Amén. Padre, desde el principio hasta el final, Señor Jesús, queremos que usted nos dirija. Y como le decía, Padre, tome dominio de nuestro ser, de todo lo nuestro cuerpo, Señor Jesús, para que todo lo que hagamos sea agradable ante usted. Amén. En esta hora, Señor, queremos dejar en sus manos, Señor, este culto. Amén. A mis hermanos que están conectados, Padre, que juntos en un mismo sentir podamos alabar y glorificar su santo nombre. Amén. En el nombre de Jesús se lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Qué bueno es poder decirle al Señor que Él sea glorificado, que Él sea exaltado entre nosotros. Y nosotros con nuestras voces imperfectas podemos cantar a nuestro Dios que es perfecto. Y yo quiero invitarles a abrir sus himnarios en un himno que nos habla de que Cristo está buscando obreros. Cristo está buscando siervos y siervas del Señor.
Este es el número 249. 249, y quiero pedirle que cantemos este himno con gozo y con alegría al Señor. Cristo está buscando obreros hoy que quieran imponer. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serle fiel. Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar en Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vive ya salvado con Jesús, su amor conoce ya. Habla pues, anuncia que la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre Amén. Damos gracias al Señor por esta preciosa alabanza que hemos cantado, en la cual nos dice que Cristo está buscando obreros hoy. En este momento, Dios está buscando obreros que puedan decir, estoy listo, estoy preparado, estoy disponible, y para que el Señor nos pueda usar en lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Así que el Dios nos ayude. Amén. Muchas gracias. Hermoso himno. Damos la bienvenida a todos los que nos siguen en nuestro culto, hermanos de distintos lugares que nos están siguiendo. Gladys Tiviño, Loida Mardones, Miguel Gutiérrez, Raúl Muñoz, nuestra hermana Ivonne Quesada, nuestro hermano Magdiel, nuestro hermano Carlos Sarabia. Gracias, hermano Carlos, hermano Pedro, hermano Víctor Pino, hermana Ana Saavedra, hermano Pedro Alarcón. Nos gusta que esté nuestro hermano y familiar Pedro Alarcón, nuestro hermano Claudio Jara, nuestro hermano Víctor Manuel Gutiérrez, y así tantos otros hermanos que a esta hora y amigos nos siguen en nuestro culto. Quiero pedirles que ahora busquen en sus Biblias, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, desde el verso 23 hasta el 30. Ezequiel capítulo 22,
desde el verso 23 hasta el 30. Y quiero que ponga atención porque la reflexión de esta tarde va a estar basada en este pasaje. Dice de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de tus profetas en medio de ella, como león rugente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honras, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Una palabra fuerte que podemos leer y vemos la búsqueda de Dios y la respuesta nula que encuentra en ese tiempo. Y la gran pregunta es, ¿cuál será la respuesta del tiempo de hoy? ¿Será que Dios sigue no hallando a un hombre, a una mujer que esté alineado con él? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en este tiempo que nos toca vivir. Amén. Queremos a continuación invitarle a nuestra primera sorpresa que tenemos, una sorpresa muy especial. Nuestro hermano Claudio Jara, él ha hecho un trabajo de visitar a algunos hermanos y hermanas que no se pueden conectar a nuestros cultos. Son amados hermanos, son amadas hermanas. Muchos de ellos son ancianos, no se manejan mucho en la tecnología. Y nuestro hermano Claudio aceptó el desafío. Él dijo, yo voy a ir, vamos a ir a la casa y vamos a ver a los hermanos. Y cada domingo nuestro hermano nos va a tener una sorpresa. Y vamos a ver, para mí va a ser, y para mi esposa va a ser conocer a los hermanos. Para ustedes, hermanos de Coyipulli, va a ser una bendición poderles volver a ver. Hoy día tenemos una sorpresa que no estoy entre si digo o no digo el nombre, porque ustedes al verle le van a conocer inmediatamente y ya lo están viendo sin duda en la foto, y nos referimos a nuestro querido hermano Juan Morales Santander, que nuestro hermano Claudio se dirigió hasta su casa y estuvo con ellos. Y sabe, nuestro hermano Juan Morales tiene 94 años. Y lo que dice es muy lindo y alentador para toda nuestra iglesia. Ellos viven en la población Villa Colón, acá en Coyipulli,
Así que les saludamos a nuestros hermanos, les bendecimos y quiero dejar con ustedes a nuestro hermano Juan Morales Santander. Hola hermanos, en el nombre del Señor los saludo en este momento, dando gracias especialmente al Señor, porque Él hasta este momento me ha fortalecido, a pesar de mi edad, pero estoy contento con el Señor, porque desde que conocí a Él no he tenido fracaso alguno, sino que Él ha sido siempre nuestro amparo en la dificultad, en la prueba, pero Él nunca nos ha abandonado junto a mi esposa que está presente. También mis hijos, ellos están con el instinto de poder alabarle el nombre del Señor porque se criaron en este sistema. De manera que lo que el Señor sembró nunca se borra, sino que aunque Satanás patee como patee, pero no sale nunca lo que hemos recibido de parte del Señor. No es porque nosotros no hubiéramos conocido a Él. Los que conocemos al Señor también tenemos dificultades. Reconocemos el siervo Job, un siervo que no había mancha en él, pero que un día sufrió las consecuencias del pecado o de probarlo únicamente a él, porque la conversa de Satanás con el Señor juez. ¿Ve? ¿No has considerado mi siervo Job? Ah, porque lo tenéis lleno, lo tenéis demasiado abundante. Pero tócalo, pues le dijo Satanás, tócalo, a ver si no te defraude tu nombre. Pero fue tanto de que el Espíritu Santo del Señor lo resistió, aunque la señora, la esposa, le decía, muérete y renuncia a tu Dios. Pero no, lo que somos llamados al Hijo del Señor, no nos importa nada, sino que seguimos adelante hasta que el Señor nos corte de esta vida. Sabemos que no somos permanentes acá. Tenemos que irnos, pero vamos a volver. Esa es mi esperanza, mi confianza en el Señor, porque así dice su palabra, que va a haber la resurrección y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que puedo decir, hermanos. Los que escuchan este mensaje del Señor no se aparten nunca. Los que están empezando, los que ya llevan un poco. Yo llevo más de 60 años, ¿ves? En los caminos del Señor, más de 60 años. Tenemos 65 años con mi esposa, que somos matrimonio, pero que tenía 25 años cuando nos juntamos. Ahora digamos 65 más 25. Es un buen rato que conocimos al Señor. No tengo alguna cosa que del mundo. No participé en cosas del mundo, sino que me crié en estos santos caminos del Señor y Él ha sido siempre mi socorro, mi amparo. Tenemos 9 hijos. ¿Ve? No, miento. 7 hijos. Del número de esta descendencia va como en 30. Me gozo porque realmente nunca nos hacemos un lado, sino que siempre hemos estado juntos, orando al Señor especialmente y dándole gracias a Él por la vida que nos concede hasta este momento. He hecho menos, hermano, eso es menos la comunión con la iglesia. ¿Ve? Pero algún día va a cesar esta lucha que Satanás ha puesto, que ha llamado a miles, a cientos, a millones, digamos, que ha sustraído esta consecuencia, pero escrito está en la Biblia. Y eso es lo que me da la seguridad que un día nosotros vamos a ser victoriosos. Doy gracias al Señor, porque no he tenido noticias de la iglesia que alguno haya fracasado, a lo menos la hermana que se fue hace poco al Señor. Lo único, pero lo demás estamos salvos y sanos gracias a la misericordia del Señor. Va a cesar esto, va a demorar un poco, pero va a cesar y tendremos la oportunidad de reunirnos en el templo para que junto con
alabemos y glorifiquemos el dulce nombre del Señor. Gracias, muchas gracias. Saludo al pastor, que no lo conocemos mucho, pero él nos ha llamado por teléfono y hemos tenido oración con él. Y estoy contento porque realmente no nos han dejado huérfanos, hermanos. Ni nosotros también, porque estamos siempre orando al Señor para que Él nos bendiga y dé la oportunidad para juntarnos. No será hoy, no será mañana, pero tengo la confianza en el Señor que pronto, pronto y muy pronto estaremos juntos alabando el nombre del Señor. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias, y escucho todos los días al pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Qué lindo testimonio, qué lindo, hermano Juan. Qué gusto, en verdad, poderle conocer. Para nosotros, con mi esposa, es una bendición poder conocer a un hombre fiel, 60 años sirviendo al Señor, y nos da aliento a todos. Nos dice que hay que seguir adelante, que esto pronto pasará. Gracias a Dios por nuestro hermano Juanito Morales. Yo no tengo el gusto de conocerle. Sí le he llamado algunas veces, hemos estado con él a través del teléfono, y el próximo domingo, Dios mediante, tendremos la bendición de tener a nuestra hermana Olguita, su esposa. Así que agradecer al hermano Claudio por este trabajo excelente. Que Dios bendiga a nuestro hermano, y qué lindo es poder tener estos testimonios de fe que nos alientan a seguir adelante en la obra del Señor. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Por esto vamos a dar gracias ahora, vamos a orar, vamos a decirle al Señor gracias por el testimonio de nuestro hermano Juan, por el testimonio de su esposa, nuestra hermana Olguita, que la vamos a ver el próximo domingo, Dios mediante. Y también vamos a orar por muchas peticiones, vamos a orar por los niños, vamos a orar por nuestra ciudad, por nuestra región, por nuestro país, por el mundo entero. Y nuestra hermana Rosana Contreras, ella en este momento nos dirigirá en un momento de oración a Dios. Apoyemos la oración de nuestra querida hermana Rosana Contreras. Amén. ¿Se escucha? Sí. ¿Aló? Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde, un maravilloso día que usted nos ha regalado, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, por estar conectado a través del teléfono, Señor, que es donde podemos alabarte, donde podemos agradecerte, Señor, por lo bueno, maravilloso que usted ha sido con cada uno de nosotros. Padre Celestial, en esta tarde tenemos muchas peticiones, Señor, que entregarte, Señor. Te pedimos, Señor, por la familia de Marcos, Señor Jesús, por él, por la muerte de su mamita. Que usted le bendiga grandemente, Padre Celestial, a cada uno de ellos, Señor. También se nos ha pedido, Señor, que oremos por don Juan Navarrete, Señor Jesús, por el caballero que partió a la presencia del Señor, también de su semilla, que usted bendiga a su familia, Padre Celestial. También estamos orando, Señor, por la hermana Gualdita, que sabemos que no se encuentra bien, por Pamela, su hija, que usted, Señor, extienda su mano de amor, de misericordia, y obre en cada uno de ellos, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. También estábamos orando por un alumno de la hermana Lucy, Señor Jesús. Que usted le bendiga grandemente, Señor, que usted obre un milagro de sanidad en el cuerpo de ese niño, Señor. Padre Celestial, y así, Padre Eterno, por las personas que están pasando por depresión, por las personas que están viviendo enfermedades de cáncer, Señor, por los matrimonios que están pasando por problemas, Padre Eterno. Usted les conoce a cada uno de ellos. Se los presentamos en esta tarde, Señor, que usted obre un milagro en cada uno de ellos, Señor. Y también le damos gracias, Señor Jesús, por todas las cosas maravillosas, el ver a mi hermano ahí, Señor,
con la hermana Olguita. Gracias, Padre Celestial, por verles bien, Señor. Usted les tiene con bien. Y así también a varias hermanas que también estaban delicadas de salud, pero ahora ya se han recuperado. Gracias, Señor, por cada una de ellas. Le damos gracias, Señor, por los bebés que han nacido, que estábamos orando por ellos. También hemos recibido respuestas de sanidad, que ellos han nacido también bien, sus mamitas, Señor. Y así, Padre Celestial, por todo. Muchas gracias, se lo agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, gracias a Dios, gracias hermana Roxana por esa hermosa oración que usted ha elevado a la presencia del Señor. Vamos a continuar cantando una alabanza más, que es el número 252. El Señor Jesús está llamando. Amén. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Hay millones que en pecado mueren, escuchad su llanto de dolor, acudir con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al celeste Edén. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga: hiciste bien. Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Amén. Preciosa alabanza donde le decíamos al Señor que nos hable, que nosotros íbamos a estar listos, ¿cierto? Heme aquí, responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Sabemos nosotros que tenemos manera de ir. A lo mejor usted no puede ir, pero sí puede orar, sí puede dar para que otros vayan. El Señor hoy día también nos hable a nuestra vida a través de su palabra y todo lo que aún queda por hacer, que el Señor vaya hablando en nuestro corazón. ¿Ya? Y que cuando llegue el tiempo, dice, de la siega, podamos escuchar esa voz del Señor que nos diga: hiciste bien. Amén. 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 Gracias. Quisiéramos a esta hora pasar a nuestra parte de avisos.
que son tan importantes, pero queremos partir con una información muy especial que como iglesia, tanto de Mulchen como de acá de Collipulli y de todos los lugares donde somos Alianza Cristiana y Misionera, necesitamos estar interiorizados. Y a nivel nacional, la iglesia todos los años recibe la promesa de fe. Usamos unos sobres de color amarillo y con esa ofrenda que cada iglesia del país hace, podemos, con la ayuda del Señor, poder apoyar a muchos hermanos, pastores y pastoras que están en distintos lugares en nuestro país y aún fuera de nuestro país. Y quisiéramos en esta hora ser informados de la modalidad que se va a usar este año para la ofrenda 2021, de lo que es nuestra promesa de fe año 2021. Y por eso es que hoy día nos acompaña en el culto nuestra hermana Claudia González. Ella es de Temuco, ella es la tesorera del Departamento Nacional de Misiones, así que voy a dejar a nuestra hermana Claudia para que le salude y para que nos cuente en qué consiste la promesa de fe y la modalidad que este año 2021, para el año 2021 estaremos realizando. Hermana Claudia, bendiciones, adelante. Gracias, pastor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la iglesia de Collipulli por su fidelidad durante todos estos años hacia la promesa de fe. Porque aparte de eso, ustedes también son parte de un proyecto, ¿cierto? A través de una misionera que hoy día está en Asia. Entonces estamos muy agradecidos al Señor. Como dice el Salmo 119:90, de generación en generación es tu fidelidad. Y durante 30 años hemos visto esa fidelidad del Señor manifestada, ¿cierto?, en los aportes que la iglesia, a través de cada uno de ustedes hoy día, está aportando para que muchos otros puedan conocer del Señor. Agradecidos también porque sabemos que a pesar de que este año ha sido un año diferente para todos, hemos visto también la provisión de Dios. Él ha sido fiel y ha permitido que cada uno de los que están tanto fuera de nuestras fronteras como dentro de ellas puedan seguir siendo sostenidos. Este año la promesa de fe se va a levantar el día 29 de noviembre, ¿cierto? Y cada iglesia local es responsable de informar el monto que va a tener para el próximo año, para el año 2021. La modalidad, bueno, estamos acostumbrados a hacerlo en forma presencial, ¿cierto? Cuando entregábamos el formulario el domingo anterior al día que se iba a levantar la promesa de fe, pero hoy día estamos trabajando, digamos, para que muchos puedan hacerla llegar al pastor o al diácono de misiones, para que él pueda, digamos, ir recolectando esta información y después transmitirla el día que tengamos la Junta General. Lo ideal es que esto se haga antes del 31 de diciembre. Esta información se haga llegar al Departamento de Misiones antes del 31 de diciembre, ¿ya? Entonces, si no, usted no puede hacerla llegar, digamos, de manera presencial, tal vez puede llamar al pastor e informarle cuál va a ser su compromiso para el año 2021, o con el diácono de misiones, puede ser a través del WhatsApp, a través de un correo electrónico, pero la idea es que cada uno haga llegar esa información. Pero lo importante, por sobre todo esto, es que nosotros podamos consultar al Señor, tengamos un tiempo de reflexión, de meditación, y en comunión, en la intimidad, preguntarle al Señor cuánto Él va a dar para que nosotros podamos entregar también ese compromiso a la iglesia. Nosotros hemos hecho llegar a través de las redes a los diáconos los formularios, incluso hicimos llegar un formulario que uno puede crear a través del Google, que es muy fácil, porque uno lo crea, y al momento de crearlo, ¿cierto?, cuando yo se lo envío al hermano, el hermano llena ese formulario y automáticamente me llega la información. Así que si no tuviera
alguno de estos me puede consultar, me puede llamar el pastor o el diácono de misiones, y yo también se los puedo hacer llegar a través del correo electrónico. Ok, hermana Claudia, muchas gracias por toda la información. Como iglesia estamos enterados que el próximo domingo 29 sería la promesa de fe a nivel nacional. Entonces tenemos que ponernos conscientes, estar conscientes de nuestra responsabilidad en esta área tan importante de la iglesia que son las misiones. Que Dios bendiga a nuestra hermana Claudia. Quisimos tenerla a ella como persona directamente del departamento mismo a nivel nacional, para que ella nos cuente, nos diga lo que es la promesa de fe. En otro momento podemos tener quizás más información de a cuántos misioneros estamos alcanzando, pero sin duda, hermanos, por la información que tenemos, la promesa de fe ha sido de bendición para varios hermanos, pastores y pastoras que están hoy día en el campo misionero, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. Así que agradecemos a Dios por el esfuerzo del Departamento Nacional, por el esfuerzo de cada hermano que este año 2020 ha podido cumplir con su compromiso de promesa de fe, y esperamos que el 2021 no sea menos, sino sea igual o más aún apoyando la obra misionera. Despedimos a nuestra hermana Claudia, muchas gracias. Bendiciones, mi hermana. Cariño gracias, a todos los que laboran ahí en esa oficina. Chao, bendiciones. Gracias, pastor. Adiós. Muy bien, queremos seguir con los avisos nuestros acá como iglesia, y los avisos nuestros son ya conocidos. Lunes, martes tenemos culto vía Zoom, donde todos son bienvenidos a las 20 horas. Quien quiera conectarse con nosotros, hay total libertad, y puede decirnos su WhatsApp y le enviamos el enlace 10 o 15 minutos antes del culto. El día miércoles, nuestra escuela bíblica Berea, nuestra EBIB que le hemos llamado, este miércoles tenemos nuestra escuela. El día jueves tenemos nuestro culto vía Facebook y también en diferido por nuestro canal de YouTube. El día viernes es libre, es un día de familia. El día sábado, desde muy temprano, comenzamos orando por los niños, luego orando por nuestra Araucanía, orando por nuestro país, orando por la iglesia, por los enfermos. Eso es en un horario bien especial en que nos unimos a todo el distrito de Araucanía de 13 a 14 horas. A las 18 horas tienen los jóvenes su culto, así que son bienvenidos todos los jóvenes al culto de los días sábados a las 18 horas. Y los domingos a las 11:30, el espacio de los niños. Hoy día hubo una innovación muy linda ya en el espacio de los niños. Por ahí estuvo Fernandita y bendecimos a Fernandita y agradecemos por su disposición de servir al Señor a través de las coreografías. Dios bendiga a Fernandita, a su mamá y a su hermano. Eso es a las 11:30 todos los domingos. Y a las 7 de la tarde, nuestro culto, como el día de hoy, por Facebook y también en diferido por nuestro canal de YouTube. Quisiéramos también hacer dos avisos muy conocidos. Uno es muy pronto. El 8 de diciembre. El 8 de diciembre estamos cumpliendo 71 años como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Coyipulli. 8 de diciembre. Y ese día a las 20 horas tenemos un culto muy especial que será a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. Así que son todos bienvenidos a nuestro culto del 8 de diciembre. Yo quiero proponerle a los hermanos que ellos puedan avisarle a otros para que de esa manera seamos muchos
los hermanos que estemos en nuestro culto ese día 8 de diciembre a las 20 horas en nuestro culto aniversario. Esperamos en esa ocasión tener a cargo del mensaje de la palabra al pastor Iván Flores, pastor presidente nacional de nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Chile. Eso lo confirmaremos en los próximos cultos. Esperamos que así acontezca. Y el último aviso que queremos entregar es que el último domingo del año, domingo 27 de diciembre, ese domingo como iglesia queremos realizar nuestra ofrenda de acción de gracias. ¿En qué consiste esta ofrenda? Es una ofrenda sacrificial, es una ofrenda especial que se recibe una vez al año. Y esa ofrenda es para continuar con lo que es salón y salas de escuela dominical de nuestra casa de oración. Así que, hermano, hermana, la idea es que el domingo 27, hay harto tiempo todavía, hay más de un mes, usted se prepare para una ofrenda sacrificial, una ofrenda esforzada, y poder entregar esa ofrenda para bendecir al Señor. Y la meta es superar los 4 millones que fueron el año pasado. Así que si superamos los 4 millones, estamos superando la meta. Así que, hermano y hermana, téngalo muy en cuenta, porque de esta manera estaremos también honrando y exaltando el nombre del Señor. No olvide, último domingo del año, domingo 27 de diciembre, ofrenda de acción de gracia. Está muy relacionado con la Navidad ese domingo todavía. Y la idea es entregarle alabanza a Dios. Y la alabanza no solamente es canto, la alabanza es también entregarle una ofrenda en dinero al Señor, que por cierto Dios no lo necesita, Él es rico, Él es dueño de todo, pero nuestro Dios sí lo pide para poder hacer avances en lo que es construcción de nuestra casa de oración. Así que domingo 27, no lo olvide. Y respecto de las primicias este mes, quiero decir algo también así a priori nada más, que para este mes queremos juntar lo que se necesita para una cena navideña. Y eso va a ser ya más cerca de Navidad. Por lo tanto, este tiempo de estas semanas que vienen, queremos que usted se prepare, pero ya vamos a estar subiendo a nuestro grupo de WhatsApp lo que necesitamos para entregar alguna cena navideña, especialmente pensando en los niños de nuestra escuela dominical. Así que, hermano, esta vez el aporte suyo no va a ser con todo lo que se necesita en una canasta, sino lo que se necesita para una cena. Y usted más o menos lo imagina lo que se necesita para una cena. Ahí va el pan de Navidad, van confites, pueden ir galletas y por supuesto lo que se prepara como comida. Todo eso lo vamos a estar dando a conocer a través de nuestro grupo de WhatsApp. Esos son los avisos y ahora mi esposa sigue con el culto. Bueno, vamos a continuar en este momento cantando al Señor una alabanza más, que es el número 136, 35, que mi vida entera esté. ¿Sí? Los números de repente me juegan una mala pasada, pero lo rectifiqué. Que mi vida entera esté. Este es un himno que hay que cantarlo con el corazón, mis hermanos. No podemos cantarlo solo por cantar. Ya le estamos diciendo cosas al Señor a través del canto. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de
Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo que los santos puedan ir y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu amor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad. Toma, si mi corazón por trono lo tendrá. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma tú mi amor, a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy. Todo yo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Alabamos el nombre del Señor porque Él es maravilloso. Y le hemos dicho al Señor que nuestra vida esté entera consagrada a Él. Y le hemos dicho también que Él nos lave con su sangre, que nos limpie de toda maldad y que nosotros traemos nuestra vida ante Él para que Dios la haga suya por una eternidad. Amén. Que Dios nos ayude a poder nosotros decirle al Señor eso, que Dios tome nuestra vida y que la haga suya. Que Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias a esta hora por todo lo que tú hasta este momento nos has entregado. Gracias por este culto hermoso en que hemos visto tus manos de amor, de misericordia con nuestras vidas. Gracias, Señor, por el testimonio de nuestro hermano Juanito Morales. Te rogamos que le bendigas a él junto a nuestra hermana Olguita. Y así tú bendigas a todos los hermanos mayores de nuestra iglesia.
Padre, gracias por este tiempo. Señor, dejamos todo en tus manos y ahora queremos callar nosotros por un momento para escuchar la voz tuya. En tus manos encomiendo mi vida y te ruego que me uses para decir tu palabra y que esta palabra caiga en buena tierra. Unge mis labios para decir, Señor, lo que tú quieres que diga. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído ya la palabra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, versículos 23 al 30. Y quiero leer solamente el último versículo que ya leímos. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. He titulado a este mensaje simplemente la búsqueda de Dios. Y esta expresión, la búsqueda de Dios, suena como ofender a Dios, como hacerlo a Él, que es el soberano, como que si estuviera limitado. Pero no es así. A Dios le plugo, en su sabia y soberana voluntad, hacer el trabajo de salvar al hombre con hombres. Le repito, a Dios le plugo en su sabia y soberana voluntad hacer el trabajo de salvar a los hombres con hombres. Fue el hombre por excelencia quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue el hombre por excelencia, Jesucristo, que dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. La historia nos confirma que cuando Dios quiso destruir la maldad de la generación antes del diluvio, Él vio a todos los hombres corrompidos. Pero, pero es muy importante, vio también a un hombre justo que se llamaba Noé. Y Dios a este hombre justo llamado Noé le encomendó la misión de construir un medio de salvación para que el hombre pecador tenga la oportunidad de ser salvo. Y usted sabe la historia. Noé, Dios le ordenó construir un arca con todas las medidas. Dios fue el gran diseñador de esa arca. Y Noé trabajó en lo que Dios le ordenó. Cuando quiso destruir las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra, Dios también encontró a un justo. Y ese justo fue Abraham. Y Abraham lo vemos intercediendo por estas dos ciudades, clamando: Señor, si hubieran 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10 justos. Y el Señor le decía: por amor a los 10, a los 20 justos, yo perdono las ciudades. Dios siempre ha buscado un hombre. A un hombre que cumpla los propósitos de Dios. Ya le dije, buscó a Noé para que construya el arca. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios buscó a Abraham.
Y hoy está buscando a personas, a hombres y mujeres que se atrevan a ponerse a las órdenes de Dios para terminar su obra, porque ya el tiempo se acaba. La pregunta es, ¿serás tú, mi hermano, mi hermana, esa persona? ¿Serás tú, mi hermano, mi hermana? ¿A quién busca Dios? Y yo quisiera compartir con usted algunas de las características que debe tener el hombre o la mujer que Dios está buscando. Y la característica número 1 que quiero decir a continuación es que Dios siempre va a buscar a un hombre o a una mujer de oración. Dios siempre va a buscar a un hombre o a una mujer de oración. Cuando Jesús buscó a sus discípulos, de los 12, seleccionó a 3 para la oración. ¿Quiénes eran estos 3? Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 tenían la misión de orar. Les costó aprender a estos hermanos, pero aprendieron. Nos dice una tradición que Santiago, el apóstol Santiago, tenía las rodillas encallecidas por el tanto tiempo que dedicaba a la oración a Dios. Sus rodillas se encallecieron. Eran 3 hombres, pero Dios busca hombres y mujeres de oración. No habrá victoria en la batalla sin oración. Y si hay algo que nos cuesta, queridos hermanos, es orar. Si hay algo que con mucha facilidad nos distraímos, es cuando estamos orando. ¿No le ha pasado a usted que de pronto dice, hoy día voy a orar, y termina el día y lo que usted se propuso hacer no lo cumplió? Fue distraído por tantas cosas y no cumplimos lo tan sagrado que es orar y buscar la voluntad del Señor. Pablo, después de decir que había que vestirse de toda la armadura de Dios, dijo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Esto se necesita hoy. No solo hombres que tengan la coraza, que tengan la armadura de Dios, sino hombres empapados, mujeres empapadas de oración. Fíjese usted que en el pasaje que leímos, el pasaje en verdad termina como si los planes de Dios quedan frustrados. Porque mire cómo termina el verso 30. Dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios busca hombres y mujeres que lo busquen a Él en oración, que clamen a Él. ¿Qué tiempo tiene usted para orar al Señor? ¿En qué tiempos ora? ¿Tiene tiempos especiales para estar en la presencia de Dios? Dios busca a esos hombres, esas mujeres. Y déjenme decirle que esos hombres, esas mujeres que verdaderamente son hombres y mujeres de oración, no son abundantes hoy día en nuestra iglesia. Y cuando hablo de nuestra iglesia me refiero en términos macros,
es decir, en términos de la iglesia en general, no son abundantes. Son los menos, los hombres y mujeres que oran al Señor. En segundo lugar, Dios busca hombres y mujeres de la palabra. Hombres y mujeres de la palabra. Lo primero que tiene que hacer un creyente, un hijo, una hija de Dios, es leer la Biblia. ¿La ha leído usted? ¿Es la Biblia para usted su libro de lectura de todos los días? Yo me gozo con los hermanos ancianos, con el hermano Juan Morales, con otros hermanos que los he llamado por teléfono y me dicen: pastor, yo, a pesar que el templo está cerrado en este tiempo, yo sí me estoy llenando con la palabra. He llamado a otro hermano y también anciano, y él me dice: pastor, yo oro 3 veces al día con mi esposa y oro por usted. A veces pensamos que los hombres que Dios busca son hombres que son llamativos en la iglesia, pero para Dios muchas veces los que son llamativos para nosotros no son llamativos para Dios. Conozco tantos testimonios de hermanos ancianos que están clamando a Dios, que están buscando a Dios, que en todo momento Dios los despierta en la noche y están orando. O están leyendo la Biblia. De verdad, hermano, hermana, ¿usted ha leído alguna vez en su vida cristiana la Biblia de tapa a tapa? Quizá usted me diga: pero pastor, no sirve mucho leerla de tapa a tapa, es mejor leer y detenerse. Sí, está bien. Pero ¿por qué no proponerse leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Lo primero que hace un cristiano, un hijo de Dios, cuando se entrega a Cristo, es leer la Biblia y llenarse de ella. Y cuando la termina de leer, volverla a leer. Y por supuesto, guardarla, obedecerla, meditar en ella. Es un verdadero insulto al autor de este libro santo, que demoró 1600 años en ser completada, para que sepamos su voluntad y que en verdad nunca leamos lo que Él nos dice en su palabra. Nuestro Dios tuvo el cuidado de dejarnos la Biblia, de dejarnos la palabra. Y es un verdadero insulto al autor de la Biblia el que nosotros pasan los días, las semanas, y no nos llenamos de la palabra. Oh, mis queridos hermanos, cuando en ocasiones, cuando en tiempos normales tenemos cultos, hay muchos hermanos que solamente se quedan con la lectura del culto. Pero durante la semana no hay palabra, no hay conocimiento de Dios. Dios no va a usar a un hombre que no esté empapado de la palabra. Dios no va a usar a una mujer que no esté empapada de la palabra. Dios busca hombres y mujeres de la palabra. Son esos hombres y mujeres los que Dios usará para obrar cambios, no solo en la vida de la iglesia, sino en la vida de la ciudad, en la vida del país, de la región. Hombres y mujeres
de la palabra. En tercer lugar, Dios busca hombres y mujeres de fe. Vivimos en un mundo que ha perdido la fe. Se cree en cualquier cosa menos en lo verdadero. Fe es dar por hecho lo que Dios ha dicho que va a hacer. Hoy día se cree en el horóscopo, se cree en brujos, en hechiceros, pero no se cree en Dios. Hombres de fe, hombres y mujeres de fe que le crean a Dios. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Y Dios sigue buscando hoy día en pleno siglo XXI un hombre, una mujer que se ponga en la brecha delante de Él a favor de la tierra. Dios sigue buscando. Dios se vale de hombres y mujeres como usted, mi hermano, como usted, mi hermana. Dios se vale de esos hombres, de esas mujeres para llevar adelante sus propósitos. Que Dios nos ayude. Que Dios en verdad nos ayude en este tiempo difícil, en este tiempo en que estamos viviendo. Que usted y yo seamos esos hombres, esas mujeres, que estemos dispuestos a colocarnos en la brecha a favor de la tierra. En cuarto lugar, Dios busca hombres y mujeres íntegros. Esta palabra íntegro es una palabra fuerte. ¿Cómo poder influir en una sociedad corrompida como la nuestra, donde los títulos de las noticias, de los diarios, es solo un tema, y abro comillas, corrupción, cierre comillas, corrupción en todo ámbito? Dios busca hombres íntegros. Un hombre íntegro, una mujer íntegra, es un hombre transparente. Es una mujer transparente. Imagine usted una ventana con los vidrios limpios y que nada dificulta mirar hacia afuera o mirar hacia adentro. Pero qué distinta es esa ventana cuando esa ventana tiene vidrios polarizados o vidrios porosos o vidrios que desvirtúan la imagen de las personas y no se puede ver ni hacia afuera ni hacia adentro. Dios busca hombres y mujeres que sean como una ventana limpia, que se pueda ver hacia adentro y hacia afuera. Hombres íntegros, hombres que digan la verdad, hombres que hagan justicia, hombres que en verdad puedan marcar la diferencia. Dios busca a esos hombres. Dios busca a esas mujeres íntegras, que marquen la diferencia en este tiempo que estamos viviendo. Hay tantas formas como marcar la diferencia. Necesitamos marcar la diferencia. Oh, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude. El apóstol Pablo le dijo a Tito, cuando éste tenía que ir a predicar a la isla de Creta, Pablo le dijo a Tito, vas a ir a la isla de Creta, pero los hombres que hay en esa isla de Creta son mentirosos, son malas bestias, son glotones y son ociosos, como lo describen sus propios poetas. Pero tú, Tito, le dice Pablo, tú, Tito, vas a influir en esa sociedad con creyentes que tengan
un hogar irreprensible, Tito 1:6, una conducta intachable, Tito 1:7 y 8, una doctrina sana, Tito 1:9. Con estos la gente dejará de ser pecadora y se volverá a Dios. Oh, queridos hermanos, Dios sigue buscando hombres de oración, hombres de la palabra, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres íntegras, hombres que marquen la diferencia, mujeres que marquen la diferencia. Se necesitan esos hombres. A veces, como cristianos, no marcamos la diferencia. Recuerdo a un joven que le tocó hacer su servicio militar. Él era muy activo en la iglesia. Estaba con su guitarra todos los días que había culto. Era la primera persona que llegaba, era el último. Era muy especial. Daba gusto poder verlo a él con el fervor con que servía a Dios. De pronto, él nos avisa que salió llamado al servicio militar y tuvo que irse a la ciudad de Punta Arenas a hacer su servicio militar. Y nosotros le dijimos, pues allá en Punta Arenas Dios te va a usar poderosamente. Nunca cambies, tienes que influir allá en ese lugar. Pasaron varios meses, por lo menos 3 o 4 meses, en que volvimos a vernos, pero el joven no era el mismo cuando volvió. Y él se asinceró y nos comentó y nos dijo, yo cedí allá en Punta Arenas. No pude ser lo que yo quería ser allí en esa sociedad donde se vivía en Punta Arenas, en medio de los soldados conscriptos, y yo caí en lo más bajo, hacía lo mismo que los demás, y me alejé, y mi fe está muy debilitada. Oh, queridos hermanos, Dios busca hombres y mujeres íntegros. Son esos hombres y mujeres con los que Dios obrará cambios, como Abraham, como Noé. Dios te usará a ti para su honra y para su gloria. Y en último lugar, Dios busca hombres y mujeres que se la jueguen por Dios. Estamos hablando en una jerga futbolística. Hombres que se la jueguen por el equipo de Jesús. Que mojen la camiseta. Esta es una de las palabras que más me gusta. ¿Por qué te estás jugando, hermano, joven? ¿Por qué te estás jugando hoy día? ¿Estás pensando jugar tu vida en placeres mundanales? Este es el veneno dulce que ofrece Satanás para matarte finalmente. Estás gastando tu vida en cosas que en verdad no tienen ningún sentido con Dios. Y ahora que eres joven, tu vida la estás desgastando. ¿Por qué te la estás jugando, mi hermano, mi hermana? Nunca voy a olvidar a un amado hermano que hoy día está con el Señor. Que él vino a conocer al Señor después de los 50 años. Y él siempre decía, los mejores años de mi vida se los ofrecí al mundo, a los placeres, y hoy día le vengo a ofrecer al Señor mis años cansados,
mis años donde ya no soy tan ágil como era cuando era joven. Pero alabo a Dios porque a pesar de que en mis años en que no hay tanta agilidad, Dios igualmente me ha recogido. Por eso, si tú eres joven, mi hermano, juégatela por Jesús. Gástate por Jesús. Moja la camiseta por Jesús. Dios busca esos hombres que se la jueguen por Él. Hay muchos hermanos que dicen, yo voy a trabajar toda la vida para entregarle lo mejor a mis hijos. Y dicen ellos, y lo mejor es entregarle educación. Pero ¿será verdaderamente lo más grande y mejor que tú puedes entregar a tus hijos, mi hermano, mi hermana? ¿No sería mejor pensar que lo más grande y lo mejor que tú puedes entregar a tus hijos es un camino de fe, de testimonio, y que tus hijos queden caminando en las sendas del Señor? ¿De qué sirve que tus hijos el día de mañana sean profesionales, tengan una profesión, si no van a servir al Señor? Por lo tanto, se equivocan aquellos hermanos que dicen que la mejor herencia que hay que entregar a los hijos es la educación. Está bien, todo papá quisiera darle lo mejor a sus hijos, pero queridos hermanos, lo más grande que podemos entregarle a nuestros hijos es que ellos tengan a Jesús en sus corazones. Juégate por Dios, juégatela por Dios, mi hermano. Juégatela por Dios, mi hermana. Invierte para Dios, gasta tu vida para Dios. Hay una mujer en la Biblia que quebró un frasco de perfume para ungir el cuerpo de Cristo. Quedó como un ejemplo perenne porque Jesús lo estableció así. Este es el resultado que tiene que producir el evangelio. Dios busca hombres que se la jueguen. Dios busca mujeres que se la jueguen por Él. La pregunta es, hoy día en este siglo XXI, ¿encontrará Dios mujeres y hombres así? Hombres y mujeres que se la jueguen por Dios. Hombres y mujeres que sean íntegros. Hombres y mujeres llenos de fe. Hombres y mujeres llenos de la palabra. Hombres y mujeres llenos de oración. Solo los hombres y mujeres de oración. Solo los hombres y mujeres de la palabra. Solo los hombres y mujeres llenos de fe. Solo los hombres y mujeres íntegros. Solo los hombres y mujeres que se la jueguen por Dios son los que se pueden poner en la brecha. Esos hombres son escasos. Esas mujeres son escasas. Que tú seas uno, mi hermano. Que tú seas una, mi hermana. Y si sientes que en alguna de estas áreas no has estado a la altura de lo que Dios exige, dile al Señor en esta tarde, Señor, me pongo en tus manos. Quiero que me haga fuerte en la oración, que me haga fuerte en la palabra, que me haga fuerte en la fe, que me haga fuerte en ser un hombre, una mujer íntegra, y que me haga fuerte para jugármela por ti. Sí, mi hermano, que Dios te bendiga en esta tarde, que Dios te ayude en esta tarde a poder de verdad ser tú el hombre, ser tú la mujer que Dios en estos momentos está buscando.
A través de hombres y mujeres así, Dios puede obrar cambios. De otra manera, los planes de Dios seguirán frustrados. Y Él tendrá que valerse de otros hombres, de otras mujeres. Pero Dios está poniendo su mirada y su corazón en ti y en mí. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, cuando tú en los tiempos de Ezequiel buscaste un hombre, cuando los sacerdotes estaban corrompidos, cuando las autoridades estaban corrompidas, cuando el pueblo estaba rebelde, tú buscaste un hombre que se pusiera en la brecha a favor de la tierra para que tú no la destruyeses, y lamentablemente no lo hallaste. Señor, que hoy día tú puedas hallar a ese hombre, a esa mujer aquí en Coyipulli, en Mulchen, en Temuco, en Quepe, en Coyhaique, en todo lugar. Tú puedas hallar a ese hombre. Tú puedas hallar a esa mujer en Chile, en Argentina, en Perú, en República Dominicana, en todos los lugares. Tú puedas hallar a ese hombre, a esa mujer, porque solo con hombres así tú harás el cambio en nuestra región, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor en esta hora por su palabra, porque su palabra ha hablado a nuestras vidas, que nosotros podamos ser uno de aquellos que el Señor busca. Vamos a continuar cantando una alabanza más, que es la 266. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey, me ve cual hermano, es Rey, me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo dar por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti.
Amén. Gracias al Señor. Gracias a Él porque lo tenemos como nuestro Rey soberano. Y decía alguna estrofa, la mayoría al final, decía, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz con Él. Amén. ¿Es feliz usted con el Señor en su corazón? Amén. No tenemos ninguna duda que así es, Amén. porque teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Así es. Y vamos a ir terminando con Amén. una oración. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta hora porque usted, Señor, en esta tarde ha hablado en nuestras vidas. Señor Jesús, y gracias, Padre, porque sabemos que usted, Señor, la única preocupación es que nosotros, Señor Jesús, podamos hacer su voluntad. Amén. Señor amado, y usted nos enseña a través de su palabra. Amén. Padre, muchas gracias le damos en esta hora, Señor, por todos mis hermanos que han estado conectados en esta hora, escuchando, Señor, su palabra, alabando, glorificando su nombre. Amén. Gracias por estas preciosas alabanzas que hemos cantado durante el culto. Gracias, Señor Jesús, también por el testimonio de nuestro hermano Juan, Padre Amén. Celestial, que nos da un ejemplo, Señor, de fidelidad a usted, Señor Jesús, por tantos años sirviéndole. Padre, le damos gracias también por cada uno de los que han participado junto a nosotros. Señor, de una u otra manera, Padre Celestial, en esta hora le damos gracias a usted por las alabanzas que hemos cantado. Amén. Señor, reciba usted la honra, reciba usted la gloria y reciba usted la alabanza. Amén. Señor. En esta hora le damos muchas gracias, Señor, y lo hacemos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Agradecido de que usted nos haya seguido. Amén. Y este culto sigue disponible en nuestro canal de Facebook y a continuación estará disponible también en nuestro canal de YouTube. Amén. Un abrazo a todos, bendecida semana, que Dios les bendiga. Gracias.